Bienvenidos a la presente sesión. En esta sesión conversaremos acerca de Lean Production. ¿Cuáles fueron sus principales beneficios, sus principales características que lo llevaron a tener tan exitosos resultados? En las anteriores sesiones estudiamos y evaluamos un poquito acerca del término Lean, posteriormente estudiamos sus orígenes, cómo es que se dio origen en la industria automotriz japonesa y pues en esta sesión en particular estudiaremos más a detalle el porqué de su éxito y cuáles fueron las diferencias entre la producción en masa que planteaba la industria norteamericana respecto al Lean Production que planteaba la industria japonesa. Bueno, dentro de los estudios que se realizaron en el MIT, recordar que les había dicho que en 1985 empresarios financian a investigadores del MIT para que viajen a Japón y evalúen lo que estaban haciendo las plantas japonesas de producción de automóviles. Pues al final de este estudio presentan un libro que era La máquina que cambió el mundo. En este libro da datos reveladores de cuál era la diferencia entre el Lean Production respecto al Lean o a la producción en masa. Entonces vamos a estudiar detalle a detalle algunos de los datos más relevantes que se muestra en este estudio o en estas conclusiones después de 5 años de estudio en este libro que se llama La máquina que cambió el mundo. Bueno, dentro de una de las revelaciones, por ejemplo, ellos estudiaron la productividad de las plantas. En ese sentido, evaluaron las plantas japonesas y las plantas norteamericanas. Dentro de esta productividad, por ejemplo, vieron que las mejores plantas japonesas invertían 13 horas para la producción de un vehículo, mientras que las plantas norteamericanas en promedio invertían 24.9, casi 25 horas para la producción de un vehículo. ¿Esto qué significa? Que más o menos las plantas japonesas invertían la mitad de tiempo para la producción de un vehículo, ¿ok? Mientras que Estados Unidos invertía 25 horas, casi 26, en Japón solamente invertían 13 horas para la producción de un vehículo. Por tanto, una de las principales conclusiones es que las plantas japonesas claramente eran mayor productivas, eran casi el doble de productivas de las norteamericanas. También estudiaron la calidad con la que se producían los vehículos, qué tan eficientes eran en su producción, encontrando lo siguiente. Para eso evaluaron el número de defectos por cada 100 vehículos de producción de automóviles. En ese sentido, si uno compara, pues podemos identificar que en las plantas japonesas se encontraron 52 defectos por cada 100 vehículos, mientras que las plantas norteamericanas tenían 78 defectos por cada 100 vehículos en su promedio. Si vamos un poquito a los extremos, es decir, a comparar entre la mejor planta japonesa y respecto a la peor planta norteamericana, podemos entender que la diferencia es abismal, considerable. Mientras que en la planta japonesa se encontraban 37.6 defectos por cada 100 vehículos, en las plantas norteamericanas 168 defectos por cada 100 vehículos. Hablando en porcentaje, estamos hablando de más de 4 veces había defectos en las plantas norteamericanas que las japonesas. Por tanto, podemos estar concluyendo que Japón producía en menor tiempo, con una mejor productividad y mejores productos con una mayor calidad que las plantas norteamericanas. Aquí hacemos un comparativo entre lo que era la Lean Production versus la producción en masa, entendiéndose que esta es una comparativa de plantas japonesas en Japón, así como también de plantas japonesas en Estados Unidos versus las plantas norteamericanas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice este estudio, ¿no? ¿Qué conclusiones llegaron estos investigadores, aparte de la productividad y calidad? Bueno, a continuación vamos a ir a estudiarlo detalle a detalle. Por ejemplo, hablaban de los inventarios. En las plantas japonesas se tenía 0.2 días de inventario por cada 8 piezas, mientras que en las plantas norteamericanas se tenía prácticamente 3 días por cada 8 piezas. Por tanto, podemos concluir que en las plantas japonesas no había mucho inventario. Sin embargo, en las norteamericanas había bastante, 15 veces más de inventario respecto a las plantas japonesas. Si evaluamos y comparamos la planta japonesa en Estados Unidos versus las plantas en Estados Unidos, igual hay una diferencia de la mitad. 1.5 días por cada 8 piezas de inventario, mientras que 3 días de inventario en las plantas norteamericanas. Igual la diferencia era abismal y esta diferencia, este marcador, se alarga más cuando comparamos las plantas japonesas versus las norteamericanas. Otro de los datos que encontraron es pues el porcentaje de fuerza de trabajo en equipo. Tanto en las plantas japonesas, ya sea en Japón o en Estados Unidos, tienen alrededor de entre 69 a 61% de trabajo en equipo en las plantas respecto a las norteamericanas que solamente tenían el 17%. ¿Qué podemos concluir en este apartado? Es que las plantas japonesas en la industria automotriz bajo el enfoque Lean se promueve muchísimo el trabajo en equipo.
la participación de todas las personas, pues creen que la participación entre los distintos involucrados agrega muchísimo valor en la producción y la identificación de desperdicios. Mientras que las plantas norteamericanas no era así, se apostaba más por el trabajo individual, muy poco el fomento en trabajo en equipo. Si hacemos una comparación a nivel de porcentajes, casi estamos hablando entre un 4 veces más fomento del trabajo en equipo en las plantas japonesas respecto a las norteamericanas. Otro indicador que evaluaron también fue la rotación de trabajos, donde 0 era igual a nada y 4 era muy frecuente la rotación de trabajos. Tanto en la planta japonesa y tanto en Japón como en la de Estados Unidos, pues encontraron que va a un promedio de 3 y por tanto en Estados Unidos solamente 0.9. ¿Qué este indicador nos dice? Pues que, y es muy curioso este indicador, ¿no? Puesto que por lo menos en los países latinoamericanos se apunta a la especialización, a que un profesional sea especialista en un solo tema y cada vez más se meta y profundice un tema específico. En las plantas japonesas no se apuntaba a eso, se apuntaba a que el trabajador sea multifuncional, que pueda dominar no solamente un área, sino varias áreas del conocimiento que integraba parte de la fábrica japonesa. En ese sentido, la rotación era muy frecuente. No digamos llegando al punto 4, que era la máxima calificación, pero sí era una frecuencia constante de rotación, ya sea las plantas japonesas en Japón o en Estados Unidos. Mientras que solamente las plantas norteamericanas se apuntaba más a la especialización y no a tener un trabajador multifuncional. Otro de los criterios y indicadores que tomaron y revela este estudio es pues el número de sugerencias por empleado, donde se ve que en las plantas japonesas se tenía 61 sugerencias por cada empleado, mientras que en las plantas estadounidenses solamente tenía 0.4. Acá sí es una de las diferencias abismales. Aparte de generar el trabajo colaborativo, la industria japonesa pues también permitía que el trabajador plantee sugerencias, plantee sus ideas y sea abierto a plantear cualquier recomendación o dar su simple opinión, su simple sugerencia, mientras que en Estados Unidos no ocurría así. Si hacemos un símil de la cantidad de sugerencias por entre año o días, podemos decir que había una sugerencia por cada semana en las plantas japonesas aproximadamente, mientras que en las plantas norteamericanas había una sugerencia por cada 2 años y medio. Así de radical fue la diferencia y creo que también podemos decir que fue uno de los indicadores considerables que le dio el éxito a lo que es el Lean Production respecto a la producción en masa. Otro de los criterios, digamos, de comparativas que se dio a conocer en este estudio fue el número de clases de trabajo, tanto en las plantas japonesas, así como también que están ubicadas en Japón y Estados Unidos, pues tenían un número de clases que iban entre 9 a 12, 11.9 para ser exactos, mientras que en las plantas norteamericanas se tenía 67 partes, número de clases. Es decir, que todo el trabajo que tenían que realizar era bastante reducido, bastante sectorizado. Por tanto, Estados Unidos apuntaba a la sectorización, a la especialización en cada uno de los trabajos, que la gente sea muy especialista y muy partícipe en cada partecita. Mientras que en Japón no era así, englobaba un gran conjunto de tareas para que sea una sola parte y por tanto era más manejable, más llevadero la gestión de la producción de los automóviles. Otro de los datos que se tomó en cuenta fue el adiestramiento de trabajadores de la nueva producción. Esto haciendo un comparativo en cuántas horas se invertía en capacitación por año a sus trabajadores y pues revela lo siguiente, ¿no? Tanto las plantas japonesas en Estados Unidos y como en Japón invertían entre 170 a 380 horas por año de capacitación por cada trabajador, mientras que en Estados Unidos solo se invertía 46. Si hacemos un símil en comparación, estamos hablando que casi 9 a 8 veces más de capacitación se le daba al trabajador que trabajaba en una planta japonesa respecto a una planta norteamericana. Entonces, creo que uno de los indicadores, y vamos ya aterrizando a la conclusión que podemos llegar, es que el resultado de su buena productividad y su buena calidad es que le daban mucho poder al trabajador, fomentaban el trabajo colaborativo, se les capacitaba, así como también eran abiertos a recibir sus comentarios y apuntaban a que el trabajador sea multifuncional, destaque en las distintas áreas, mientras que en las plantas norteamericanas no sucedía eso. Acá también les compartimos un dato curioso que encontró este estudio a nivel de ausentismo. Las plantas japonesas tenían 5 o la mitad de ausentismo respecto a las plantas estadounidenses.
¿Y eso por qué, no? Uno podría concluir que tal vez los trabajadores japoneses se sentían más cómodos respecto a trabajar en una planta norteamericana. Pese a que la planta japonesa esté en Estados Unidos, igual el indicador es la mitad. Entonces, tal vez es parte de la cultura, que no era una cultura muy amena, que apostaba por el trabajador y por eso había mayor ausentismo en las plantas norteamericanas que las plantas japonesas en Estados Unidos. Pero en conclusión, creo que gran clave y la apuesta por parte de los japoneses lo que dice la filosofía Lean es apuntar en el talento de las personas, a contribuir y fomentar el trabajo colaborativo, capacitarlos y darle una capacidad de que sea multifuncional. Por lo menos a ellos les ha resultado y eso es lo que hemos visto en los estudios anteriores, el gran éxito que ha tenido esta filosofía en estas plantas japonesas. Ya entiendo de detalle un poquito a comparar de qué va la producción Lean versus la producción en masa y cuáles son las diferencias a nivel de producción. Podemos decir lo siguiente, ¿no? Mientras que la producción en masa apunta a las estaciones independientes, al task management, la producción Lean apunta al flujo continuo, al flow management. ¿Qué significa en ese sentido las estaciones independientes, a lo que apuntaba la producción en masa? Pues imaginemos que tenemos 3 estaciones antes de producir un producto, como se muestra en la imagen, donde hay la estación A, la estación B y la estación C. En ese sentido, vemos y queremos producir un producto y si uno ve las imágenes de la diapositiva donde están las estaciones independientes, realmente producen solamente 3 productos durante todo el ciclo de producción. Por más que la estación A y B sean bastante eficientes, nos damos cuenta que la estación C no es muy eficiente. ¿Eso qué genera? Que tenga trabajo en proceso. Hay mucho inventario y mucho trabajo que le está esperando por realizar y su eficiencia no es la misma que tiene la estación A y la estación B, por tanto genera inventarios, tiempos muertos, esperas y pues se le acumula una gran cantidad de trabajo en proceso y solamente produce 3 materiales y lo demás está en espera. Entonces pensar independientemente que cada estación tenga una productividad o una eficiencia independiente no es la mejor manera. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que pese a eso, a que la estación A y B sean muy buenos en producción, la C manda el ritmo de la producción. En ese sentido nos va a generar, aparte de solo producir una cantidad mínima a lo que se esperaba, inventarios, tiempo de esperas, trabajo en proceso y desperdicios. Entonces, ¿a qué apunta la producción Lean? ¿Y cuál es la diferencia sustancial? Primero que nada, dice que hay que producir siempre y cuando que el cliente lo pida, cuando el cliente lo requiera. No hay que producir cuando queramos, sino cuando el cliente lo pida. Entonces, estos 3 productos que se ven en el flujo continuo es que primero que nada fueron requeridos por parte del cliente y hay que tener la capacidad de satisfacerlo. Para satisfacerlo, lo que ellos plantean es que la estación A, la estación B, la estación C se vea como un todo. Se vea como un todo, desde la etapa inicial de la producción hasta la etapa final de entrega de producto. Si se ve como un todo, ¿qué podemos caracterizar o cuál es la primera pregunta que uno se hace? Para poder producir adecuadamente lo que pide el cliente y si estamos pensando en un todo, que el todo tiene que tener un mismo ritmo de producción, una misma eficiencia. Independientemente si tenga 6, 10, 15 o 3 estaciones, cada estación tiene que tener eficiencias muy similares, de tal manera que si se inicia a producir A, en B se va a poder lograr copar la productividad que genere A, así como también en C se va a poder mantener ese ritmo y se pueda tener los resultados. Entonces, una de las principales diferencias es que en las estaciones independientes se piensa independientemente en cada estación, hay eficiencias locales, mientras que en el flujo continuo hay eficiencias globales, por tanto las estaciones tienen que tener un mismo ritmo de producción y eso que implica que puedan tener un mismo ritmo en cada una de las estaciones y por tanto podamos evitar desperdicios, trabajos en procesos, inventarios, esperas y todas las pérdidas que se puedan generar por lo que genera la otra manera de producir. Entonces se dan cuenta que esa es la principal diferencia, que por un lado se presenta de manera global y por otro lado de manera local. En resumen, respondiendo a la pregunta ¿qué hizo Toyota? Podemos entender lo siguiente. Primero que nada, cambió el Task Management a Value Management. Luego definió como desperdicio todo lo que encontrara hasta que se muestre lo contrario. ¿Esto qué significa? Pues primero considero yo que es bastante lógico, es que dijeron y apostaron a decir, primero que nada, evaluemos todo lo que tenemos en producción y digamos que es desperdicio hasta que realmente no veamos que agregue valor. Entonces, eso obligó a que la gente se identificara
qué desperdicios se estaban generando, cómo reducirlos y cómo convertirlos en agregar valor. También indicó, pues otro de los cambios que hizo es participar o pensar en hacer pull desde el pedido del cliente. ¿Qué significa esto? Hay que producir siempre y cuando el cliente lo demande, mientras tanto no. Eso nos va a permitir evitar muchas pérdidas, muchos desperdicios como los inventarios, trabajo en procesos, esperas y todo lo que conlleva a producir cuando el cliente no lo solicita. ¿Cuáles fueron los objetivos claros? Producir autos para satisfacer los requerimientos de un cliente en particular, ordenado por el cliente, producir cuando el cliente lo pide, entregarlos en el menor plazo posible, tener la capacidad que una vez que el cliente pida, tener toda esa capacidad de poder satisfacer las necesidades del cliente. Para eso, pensar en una visión global, un flujo continuo donde las estaciones tengan las mismas eficiencias y no haya trabajos en procesos y pueda ser muy fluido el proceso de producción desde la etapa inicial hasta la etapa final. ¿Qué más hicieron? Mantener cero inventarios. Entonces, al tener una visión global y tener muchas eficiencias similares en cada estación, no va a haber inventarios. Y si no hay inventarios, no hay gastos de lugares donde se tiene que almacenar el material, no hay gastos de alguien que tienen que cuidar, y pues sabemos, si estamos hablando de empresas globales, esos gastos son muy considerables. ¿Qué más hizo Toyota y cuál es la característica del Lean Production? Producir en lotes pequeños. Al pensar en trabajar o producir cuando solamente el cliente lo necesita, es pensar en lotes pequeños. Si tenemos lotes pequeños, el control de la producción, de la calidad, de los defectos, es mucho más manejable que en producir en masa, porque cuando es más cantidad, menor control de la producción. Trabajos multifuncionales. La idea es que se apuntaba a que la gente tenga una faceta multifuncional, no se apuntaba a la especialización, sino más bien a todo lo contrario, a que el trabajador pueda desempeñarse tanto en una área A, en un área B, en un área C, de acuerdo a lo que se necesite. Balanceo de cargas y demandas, es decir, que las estaciones tengan una eficiencia muy similar y pues de tal manera que haya un balanceo adecuado en cada estación y el ritmo de producción sea continuo. Control de calidad en el proceso. Uno de los criterios y partes de la filosofía, o mejor dicho, del sistema de producción que planteó Taiichi Ohno, el sistema de producción de Toyota, era pues Jidoka. Recordar eso, y pues creo que gran parte de este espíritu aún se mantiene, que busca controlar la calidad desde el inicio, identificar algunos defectos en la etapa productiva, corregirlos rápidamente para que a manera general a nivel de eficiencia y de defectos sea muy pero muy poco. Otro, el sistema de producción pull. Nuevamente, elaborar y trabajar siempre y cuando haya una demanda, el cliente lo pida. Mientras tanto no, y pues el criterio que ya estudiamos, el just in time o producir justo a tiempo. Entonces, esas fueron las grandes diferencias que hizo del Lean Production, la filosofía que pudo y el sistema de producción que pudo cambiar radicalmente la industria automotriz japonesa respecto a la industria automotriz norteamericana, y fueron los resultados que le hemos mostrado. Creo que gran parte de ello es apostar por las personas, el trabajo, darle fuerza a la gente y darle la libertad en la toma de decisiones para que se sientan muy cómodos, y aparte es establecer algunos criterios para una correcta producción. Tener una visión global, estaciones adecuadas que tengan la misma eficiencia y el flujo sea continuo, y evitar así desperdicios como los inventarios y demás, fueron las claves de este Lean Production. Cuéntame a ti qué te ha parecido esta sesión, te ha gustado, si conocías de esto y si has leído el libro. Y si no, te invito a que puedas leer el libro. Nuevamente lo repito, se llama La máquina que cambió el mundo, un libro bastante interesante que se escribió hace 30 años, pero creo que al día de hoy aún es de mucha utilidad para todas las personas. Nos vemos en la siguiente sesión.